Hola, hola, hola. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que lo escuchen. Soy Jacquelina y hoy vamos a compartir otro episodio u otro capítulo de Cómo maté a mi madre. Y en este espacio quería empezar a introducir un tema que un poco ya empezamos a verlo en capítulos pasados, y lo vamos a retomar y lo vamos a profundizar y entender qué impacto tiene hoy, ¿sí? Justamente a partir de determinados aprendizajes que se pudieron haber grabado en nosotros. Y justamente esto que vamos a empezar a hablar tiene que ver con esa vocecita que escuchamos que está en nuestra cabeza, que es como un relator y que todo el tiempo nos está hablando. En Latinoamérica generalmente se le dice Maya o la vocecita justamente para ilustrar esta parte de nosotros que no para de hablar. En algunos países de Latinoamérica, a esa parte de nosotros se le suele decir la loca de la casa, o incluso a veces se le dice el mono loco, para de vuelta volver a entender que esa parte, eh, en relación a las cosas que nos dice, justamente, eh, por eso esto de la loca de la casa o el mono loco, haciendo alusión a esas palabras como locas, ¿sí? Más que locas, yo diría que muchas veces son negativas, son angustiantes, son palabras de miedo o son absolutamente limitantes. Esa parte de nosotros es, en realidad, esta vocecita que escuchamos no es una única voz, ¿sí? Em, la verdad es que en 1980 Richard Schwartz, que era en ese momento un psicólogo clínico y es también profesor adjunto del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Harvard, para entender justamente de dónde viene, él desarrolló algo que se llama el modelo de la familia interior. Y justamente lo que trae es un poco de claridad en justamente esto que escuchamos dentro de nuestra cabeza, que no estamos hablando de algo que sea negativo, sino es algo que tenemos todos, cada uno de nosotros. El tema es que a veces se vuelve negativo el relato justamente que estamos escuchando todo el tiempo. Y como les decía, no es una única voz, porque a veces es una voz que es más autoritaria, ¿sí? Entonces como que me reta y me digo cosas así sin darme cuenta, como esto lo estoy haciendo mal, esto voy a fallar, no sé, me va a salir bien, no puedo hacerlo. Por eso digo que es una voz a veces que cuando le presto atención y escucho ese relator que está dentro de mi cabeza, es en ese tipo de palabras un poco más autoritario. Cuando prestamos atención, ¿qué voz es? A veces notamos que es nuestra propia voz como en un tono grave, y a veces notamos que esa voz tiene un timbre que más tiene que ver con la voz de alguien que estuvo a nuestro alrededor. Y eso puede ser la voz de nuestro padre, la voz de nuestra madre, ¿sí? Que obviamente ahora está como si fuera, como si fuera mía y quizás no me di cuenta, pero cuando empiezo a prestar atención, esa voz tiene un tono, ¿sí? Una forma de decirme determinadas cosas que a veces está haciendo alusión justamente a alguien de nuestro entorno, sobre todo a alguien de nuestro entorno que hemos tenido en nuestra primera infancia, en nuestro desarrollo. A veces hay otras partes que son más vulnerables, entonces esa voz capaz que dice algo así como yo, que me esfuerzo tanto, que hago todo bien y que no me reconocen y con todo lo que me esforcé
Una voz que quizás está más en un lugar de sentirse lastimada, de sentirse víctima, una voz que está hablando de falta de reconocimiento, de falta de contención de los demás, una voz que se siente, voz digo como relator de vuelta dentro de mi mente, una voz que a lo mejor tiene angustia, tiene un tinte de mucha tristeza en algunos casos. Y a veces esa voz, cuando la escuchamos, insisto, así como la otra quizás era mi misma voz con un tono de voz más autoritario, como más si me estuviera retando. Esta tiene un tono de voz más agudo, más suave, más bajo, ¿sí? Así como de tristeza incluso a veces o de angustia. Eso que todos tenemos, ¿sí? Son lo que les acaba de decir, que hay en un modelo psicoterapéutico, ¿sí? Que se observan y se ve qué función cumple específicamente cada una de estas partes. Y quizás lo que tiene ese modelo de muy bello en relación a que trae mucha claridad de cómo funciona justamente nuestra psiquis, es que es un modelo que trae muchísima comprensión y que en lugar de cuestionarnos, de verlo como algo patologizante, entendemos que forma parte de nuestra complejidad como seres humanos y que cuando podemos verlo y entenderlo, justamente nos damos cuenta que cada uno tiene una función. Pero esa voz que tenemos todo el tiempo, que es como ese relator que está en nuestra cabeza, a veces se vuelve disfuncional claramente para muchas personas. Por empezar, por un lado, a veces hay personas que me han llegado a decir cosas así como, vos también lo tenés, como creyendo que es algo que lo tiene solamente esa persona. Y muchas veces también ese relato tiene muchas palabras de vergüenza, de culpa, de juicio, de retarme, que soy una inútil, que soy una buena para nada, que nada me sale bien, sí, que soy tal y cual, sí. Ahora, esta semana justo coincidió que estuvimos trabajando en una de las clases con este tema y en un momento una de mis alumnas que sentía como mucha crítica en la mirada de los demás. No era necesariamente que los demás la estaran criticando, pero ella como que sentía que la podían estar criticando y además eran personas de su círculo social. eh, Ella sentía que la miraban con forma crítica, que seguramente estaban pensando determinadas cosas de ella. Y cuando lo exploramos un poquito de dónde venía esta crítica, porque esta crítica tenía que ver con cuestiones muy personales, que a lo mejor estaba mal vestida, que a lo mejor estaba diciendo algo que era una tontería, ¿sí? Esta forma, insisto, no donde los otros literalmente la estaban criticando, sino donde ella sentía que los otros la podían estar mirando y tener esa crítica en relación a su imagen, a lo que estaba diciendo, a sus ideas, a lo que sea. Cuando, cuando hacemos un ejercicio justamente y le pido que observe cuánto hace que estaba esa voz, la respuesta fue que hacía mucho tiempo, que estaba de toda la vida, ¿sí? Y cuando le pregunto, dentro de la secuencia, del ejercicio que trabajamos, justamente cómo era esa voz, me describe las características del tono de la voz, etc. Y finalmente ella se da cuenta que por las características de esa voz correspondía más a la voz de su madre que a la de ella misma. Obviamente que detrás de eso viene una historia, nada viene solito, ¿no? Pero, y vemos que a veces esa voz, que por ejemplo tiene un rol muy crítico, si bien la estamos escuchando nosotros, tiene que ver en que
en que la incorporamos, por decirlo de alguna forma, en eso que estuvo a nuestro alrededor. Y cuando venimos de un entorno donde a lo mejor lo que hay a nuestro alrededor tiene que ver con determinadas situaciones que son estresantes, que son complejas, que son dolorosas, que son situaciones incluso en algunos casos traumáticas, es lógico que a veces eso que me digo a mí mismo de disfuncional no tenga que ver conmigo, sino que es algo que estoy introyectando la voz de los demás en mi propio pensamiento. Esa parte de nosotros, o mejor dicho, esas partes de nosotros que están como relatando todo el tiempo, son las mismas que a veces cuando queremos hacer algo, aparecen estas cuestiones de miedo de lo que nos va a pasar, porque no solamente es un relato, sino que trae una complejidad en lo que siente mi cuerpo. Entonces a lo mejor quiero hacer un proyecto y empieza la voz a decirme que me va a salir mal, que lo voy a arruinar, me dice algo así, acordate cuando hiciste tal cosa, que te salió mal, y etc. Entonces eso, o mejor dicho, a eso se le suma el recuerdo, las imágenes, las sensaciones. Entonces ahí es que a lo mejor me aparece sucesivamente una angustia en el pecho, se me cierra la garganta, me aparece un dolor en la cabeza, me aparece una sensación en el estómago, etc. Entonces viene todo junto, como siempre digo. Vienen las imágenes, vienen las sensaciones que son corporales, ¿sí? Viene ese sentimiento en relación a eso, sentirme triste o enojada o frustrada o lo que sea. Y por el otro lado, también está, como les decía, el relato de esa voz. Casi que se da todo de forma simultánea. Entonces, muchas veces, como les decía, cuando venimos de entornos que fueron disfuncionales, o a lo mejor no fue tan disfuncional, pero fueron entornos rígidos, entornos muy inflexibles. Ayer escuchaba un relato de una persona que, siendo un adulto, ya de cerca de 60 años, una de las cosas que marcaba mucho esta persona era de que creció en un ambiente donde papá y mamá eran personas buenas, fueron buenos padres, pero no se podía mostrar emociones porque era un sinónimo de debilidad. Entonces, justamente, él era el varón, el único varón, tenía dos hermanas mujeres, y encima, con esta cuestión de ser el varón, estamos hablando también de algo generacional, hace muchos años atrás, esto de no mostrar lo que estaba sintiendo. Entonces, quizás en un entorno donde el papá de este señor era también una persona muy, muy dura en ese sentido, de no mostrar emociones, y de no permitir que muestren emociones, y él incluso decía que la madre obviamente por momentos tenía determinadas situaciones que le pasaba tristeza, lo que le pasa a todo el mundo, y que la misma madre por momentos lo bloqueaba lo que estaba sintiendo. Entonces, lo que él contaba es que había sido un entorno de buenos padres, habían sido una familia unida, pero él marcaba mucho esto, esa cuestión de no poder mostrar lo que siento porque es un sinónimo de debilidad. Entonces, esa voz que él tenía en este caso le decía que cuando mostraba determinadas cosas, se volvió obviamente una persona débil, ¿sí? Entonces, esa voz que tengo ahí, lo más probable es que no sea mi misma voz, o que sí sea, pero en realidad tiene que ver con las palabras que recibí de mi entorno. Entonces, eso hace que si yo a lo mejor quiero mostrar lo que siento en una determinada situación, venga la voz diciéndome eso, sienta el recuerdo de mamá o de papá diciéndome tal cosa, y mi cuerpo se contraiga, por ejemplo, y las palabras no me salgan de la boca, y a la vez me quede un nudo en la garganta o una opresión en el pecho. A eso me refiero de que viene todo junto. Aunque no lo crean, muchas personas creen que eso que escuchan les pasa solamente a ellos. Y eso genera que
se sientan raros o se sientan que no está bien eso que les pasa, porque nunca supieron y porque nunca hablaron de eso. Yo misma recuerdo que, por ejemplo, dentro de lo que fue mi educación formal, nunca se habló de eso que nos pasa por la mente. Uno tiende a hablar del pensamiento como si el pensamiento fuera solamente la proyección. ¿Qué es la proyección? Quiero construir una pared de ladrillos. Si todos los días pongo tanta cantidad de ladrillos, puedo sacar la cuenta dentro de un mes cuánto voy a haber construido. Entonces estoy proyectando, estoy sacando cuentas. Eso es pensamiento, es el pensamiento justamente racional que tiene que ver con, insisto, con sacar cuentas, con calcular, con hacer estrategia, ¿sí? Entonces muchas veces nos dicen pensá, 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 eh, pensá lo que decís, pensá lo que vas a hacer, pensá esto, pensá lo otro, pero eso es pensamiento racional, insisto, lo de la pared con ladrillos, pero todo esto que tenemos en nuestra mente también tiene que ver con pensamiento. Y no nos enseñan ni a entenderlo, ni a comprenderlo, ni a observarlo, ni siquiera, menos que menos, empezar a gestionarlo para que eso deje de ser tan disfuncional. Porque quizás si ese relator está cantándome una canción o me está diciendo frente a algo que quiero hacer, vos podés, te va a salir bien, lo vamos haciendo de a poco, confía, tenés recursos, tenés capacidad, si te equivocas lo puedes volver a hacer, es una cosa. Pero muchas veces este relator es absolutamente negativo. De hecho, hay estudios que han evidenciado, ¿sí?, que una persona en un solo día de su vida, por ejemplo, tiene de 60.000 a 80.000 pensamientos. De hecho, hay estudios que hablan todavía de un número más alto, quiere decir, en un solo día de nuestra vida, no en una semana, en un mes, en un año, en un solo día de nuestra vida, y que de todo eso que tenemos, la mayoría es negativo, ¿sí? Entonces, evidentemente, este relator está ahí y a veces no nos damos cuenta porque las personas muchas veces llegan a consulta o a las clases y me dicen, no, pero yo no tengo pensamientos negativos. Y el pensamiento negativo muchas veces no es algo que nosotros nos demos cuenta porque son tantos. Imagínense tener 80.000 pensamientos en el día. Son tantos que a veces registramos alguno, pero no registramos todo. Y muchas veces nos damos cuenta que están ahí por las acciones o por las acciones que no tomamos, ¿sí? Por las acciones que tomo que no son buenas para mí o por las acciones que no tomo efectivamente. Entonces, ese relator está ahí y evidentemente cuando quiero hacer algo y no me animo, y pasa el tiempo y procrastino, lo dejo para más adelante, digo que lo voy a hacer y no lo puedo hacer, le pongo fuerza de voluntad pero no lo puedo cambiar. Entonces, evidentemente, tiene un papel muy importante e insisto, no nos damos cuenta porque son tan rápidos los pensamientos, porque son tantos, pero a veces sí nos damos cuenta del estado. Entonces, en el estado de no voy a poder, no me va a salir, no lo voy a dejar para después porque ahora no es el momento, o contarme un montón de excusas para justificar inconscientemente aquello que no hago, justamente está hablando de este proceso. A veces dejar a ese relator también es muy incómodo. Y en esto tiene que ver las personas que, por ejemplo, todos debemos conocer, no pueden estar en silencio. Tienen que estar todo el tiempo con música, con la televisión prendida, escuchando lo que sea, la radio, una noticia, un sonido de fondo, porque justamente estar con nuestro relator a veces se vuelve incómodo. Pero el tema es que el relator está igual, aunque esté la tele prendida. ¿Sí? Yo estoy creyendo que se va, pero sigue estando ahí y sigue determinando justamente esto, lo que hago o incluso lo que no hago.
Y sobre todo nos damos cuenta que no es tan benéfico para nosotros cuando eso que hago o eso que no hago no es tan positivo para mí. Entonces, yo quizás invitaría a que apaguemos un poco el sonido, que también tiene que ver no solamente con la tele, con la radio, con la música, sino también con esto de evitar lo que está dentro nuestro, distrayéndonos con redes sociales, con series, con lo que sea, y empezar a estar con nosotros mismos y observar, ¿sí? Tener la capacidad de poder quedarnos un rato observando justamente a esa parte de nosotros, ese relator, y ver qué nos dice, qué nos cuenta, y aceptar eso que nos cuenta sin juicio, pero con presencia, con conexión con nosotros mismos, con calma, prestando atención al timbre de la voz, si esa voz es femenina, a veces es masculina, y no tiene que ver con mi género, eh, escuchando, como les decía, su timbre, cómo me habla, qué me dice, y a partir de que lo podemos empezar a prestar atención, lo podemos empezar a calmar, le podemos dar las gracias, le podemos decir que está bien, pero que lo vamos a ir haciendo de a poco. Cuando me diga que algo lo hago mal, que no voy a poder, lo que sea, puedo quedarme ahí solamente con ese relator y decirle que lo voy a ir haciendo de a poquito, que lo voy a ir haciendo despacio, que lo voy a ir haciendo con confianza, que lo voy a ir haciendo y si me equivoco, lo voy a seguir haciendo. Porque eso que antes mi relator me decía que iba a ser un fracaso, ahora le empiezo a decir que está bien que me salga mal, porque a partir de que me equivoco, puedo aprender y empezar a hacerlo de vuelta. Entonces, claramente que este relator tiene mucho que ver con nuestra historia. Y las personas que hemos vivido situaciones familiares complejas, difíciles, de todo tipo, a veces ese relator que tenemos, esa malla o esa vocecita, como se le dice, está en alerta constante. Entonces, en el deseo de que no nos expongamos a situaciones, justamente nos atemorizan. Entonces podemos a través de bajar el sonido externo, prestarle atención, darle presencia y de a poquito empezar a calmarlo. Aunque se sienta incómodo, va a ser incómodo, va a ser tremendamente incómodo. Y esto lo tengo que avisar, va a ser tremendamente incómodo, pero solamente en esa incomodidad es que podemos empezar a darnos cuenta de lo que está dentro nuestro y quizás ya está desactualizado, ya no nos pertenece, nuestra historia es otra, nuestro presente, lo que queremos para nuestra vida es completamente diferente. Entonces, a través de esa incomodidad es que le podemos dar espacio justamente para empezar a calmarlo. Así que bueno, me quiero quedar con esto de invitar a la incomodidad para empezar a abrir puertas de conexión con nosotros mismos. Espero que les haya gustado. Hoy acá está lloviendo, así que aproveché que los perros estaban calmados para poder grabar un ratito. En la descripción van a encontrar mi página web, y ahí en la misma descripción, dentro de la página van a encontrar mis redes sociales. Soy Sanando y Generando Conciencia. En el www se le suma el Institute y en Facebook y Instagram como @sanando y generando conciencia. Y si quieren tener más contenido, me pueden seguir por ahí, que escribo bastante también em, sobre estas cuestiones de empezar a
a conocernos y que la mente funcione más a nuestro favor y que efectivamente esas heridas del pasado se queden en el pasado y nosotros nos miremos de frente hacia esa vida plena que queremos recorrer. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo episodio.